de la sociedad venezolana. La cultura venezolana comenzó con la unión de dos elementos totalmente distintos que se encuentran en el momento del descubrimiento o invasión, como es llamado por algunos, el indio y el español. El choque de estas dos culturas es el punto de partida de la formación de Venezuela como pueblo y de su conciencia como ente social, gracias al mestizaje. Cabe destacar que la llegada de los españoles al territorio venezolano trajo consigo innumerables pérdidas humanas, puesto que existía una lucha por el territorio y con él todas sus riquezas. Los europeos practicaron exterminio, sometimiento y en muchos casos genocidio, contando con una inmensa superioridad militar. Sin embargo, los esfuerzos por eliminar las culturas y civilizaciones indígenas fueron en vano. Los conquistadores fueron enfrentados valientemente durante mucho tiempo, a través de las distintas formas de resistencia política y cultural de los pueblos originarios. Muchas personas señalan que, sin la llegada de estos personajes, se hubiera ahorrado tanto derrame de sangre, pero sin embargo, otros afirman que sin ellos no existiría la Venezuela que tenemos ahora, con hombres civilizados y modernizados, que cada día son más abundantes. Todo esto queda a juicio de cada quien. Cabe destacar que la transculturización y asimilación fue determinante para llegar a la cultura venezolana actual, similar en muchos aspectos al resto de América Latina, pero teniendo diferencias importantes en el medio natural. La influencia, que sin duda alguna fue la más trascendente, es la española, ya que muchas de las cosas que tenemos son debido a dicha influencia. Entre ellas tenemos la religión católica, el idioma, la música, las corridas de toro. Otra influencia sería la de nuestros indígenas, las cuales están presentes en algunas de las palabras de nuestro vocabulario. Los alimentos: maíz, yuca, papa, frijoles, ocumo, caraota y aguacate, entre otros. La cultura de Venezuela es una mezcla de tres culturas distintas: la indígena, la africana y la española. Las dos primeras a su vez tenían culturas diferenciadas según las tribus. Estas culturas nos proporcionaron bailes, comida, tradiciones, religión, idioma, etc. La transculturización y asimilación condicionó para llegar a la cultura venezolana actual, la cual tiene sus tradiciones, sus bailes, sus comidas, su religión. En resumen, el venezolano adoptó costumbres de sus antepasados y a su vez tiene sus propias costumbres. La cultura de Venezuela está representada por el idioma. Aunque el país es mayormente monolingüe, hablan en castellano. Se hablan numerosas lenguas en Venezuela. Los idiomas oficiales reconocidos en la Constitución son el castellano y los idiomas indígenas, es decir, más de una treintena de lenguas, como guajiro, guarao, pemón, entre otros. La etnografía. Los venezolanos poseen una combinación rica de herencias. A partir del periodo colonial se mezclaron indígenas, españoles y africanos, y hoy en día la mayoría de los venezolanos tienen una o más de esas ascendencias. 30% mulatos, 35% mestizos, 25% descendientes de europeos, en su mayoría italianos, españoles, portugueses, alemanes, entre otros. 8% afrodescendientes, 1,5% indígenas, 0,5% asiáticos. Las comunidades indígenas en la actualidad rondan el 1% de población total nacional y están establecidas principalmente en el estado Zulia y al sur del río Orinoco y su desembocadura. La religión. La Constitución establece la libertad de culto y alrededor de un 88% de la población venezolana se identifica como católica, en su mayoría pertenecientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana. El resto está conformado por personas que practican otras religiones, como la islámica, evangélica, hinduista, budista, judaísmo, santería y otras acepciones del cristianismo. La artesanía. La historia de la artesanía no puede desprenderse de antecedentes que nos remonten a más de 14.000 años, cuando los primeros pobladores habitaban en el actual territorio de Venezuela. Los primeros pobladores desarrollaron técnicas propias de sociedades cazadoras-recolectoras para la talla de piedras y madera, con el fin de crear objetos que favorecieran su interacción con el medio ambiente y aprovechamiento de sus recursos. La gastronomía. La gastronomía de Venezuela es muy variada y viene derivada de la mezcla de los alimentos europeos, africanos e indígenas. Quizás el plato más conocido es la arepa, una especie de pan o tortilla, frita o asada, que se consume varias veces al día y es considerada el pan de cada día de los venezolanos.
Otro plato representativo de Venezuela son las hallacas, que se consumen en Navidad, y son diferentes variedades de comidas como carne, pollo y pasas, envuelto en una masa tipo harina cubierta con hojas de plátano, el pabellón criollo y el sancocho. Música. La música venezolana se caracteriza por mezclar elementos españoles y africanos. El género más representativo del país es el joropo, que se utiliza instrumentos como el arpa, el cuatro y las maracas. Debido a la influencia cultural de otros países, se escucha el hip hop, dance, techno, rock y el pop.